Operaciones. Ceofán informó que detectó y neutralizó una aeronave que pretendía usar el espacio aéreo venezolano para el traslado de sustancias ilícitas. Alianza, diputada Nora Bracho anunció un acuerdo para atender situación eléctrica en el país. Supervisión. Ministro de Energía Eléctrica Freddy Brito inspeccionó centrales hidroeléctricas de los estados Táchira y Mérida. Deudas. Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela afirmó que el gobierno mantiene compromisos económicos por 3.700 millones de dólares. Continúa paro nacional. Se pronostican grandes problemas de movilidad en Bogotá por manifestaciones. Ultimátum. Gobierno de Sebastián Piñera dio un plazo de una semana a la policía para aclarar presuntas violaciones a los derechos humanos. Inatrapable. René Reyes se convirtió en el 9º bateador con más hits en la Liga Venezolana de Béisbol. Más juntos. Jennifer López y Alex Rodríguez participarán en un reality. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listas en nombre de todo nuestro equipo, Nieves Soteldo y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo vamos a hacer de inmediato. El Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que fue detectada y neutralizada una aeronave que pretendía usar el espacio aéreo venezolano para el traslado de sustancias ilícitas. A través de su cuenta en Twitter, Ceofam aseguró que la detención fue posible gracias a la Operación Venezuela de Soberanía y Paz que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional ante las amenazas del país. Afirmó que el rastreo de esta aeronave se suma a las 2 que han sido neutralizadas por el componente militar durante el mes de noviembre por intentar utilizar el espacio aéreo venezolano para el traslado de sustancias ilegales. La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, anunció un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para atender la emergencia del servicio eléctrico en el país y así poder mejorar la calidad de vida de los venezolanos. La diputada señaló que las escuelas, hospitales y comercios, especialmente en el estado Zulia, serán los primeros beneficiados con esta iniciativa. Informó que con este proyecto se espera surtir de 1.200 megavatios a la nación. Esta ley viene a potenciar y a coadyuvar esta terrible situación que nosotros estamos padeciendo, a mejorar un poco, porque no es la solución completa, pero sí mejorará nuestra calidad de vida, sí pondrá en funcionamiento a hospitales, sí pondrá en funcionamiento a escuelas, al comercio, sí mejorará nuestra calidad de vida. Hoy día se ha olvidado lo que padecemos en el occidente del país, lo que sufre, la tragedia que sufrimos desde el estado Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, parte de Falcón, muchas zonas del estado Miranda. Bracho indicó que los recursos serán manejados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El ministro de Energía Eléctrica, Freddy Brito, inspeccionó las centrales hidroeléctricas de los estados Táchira y Mérida para conocer la situación del parque generador del occidente del país. Durante su visita, Brito verificó los trabajos de recuperación en la hidroeléctrica de San Agatón, del municipio Uribante de Táchira, y Fabricio Ojeda, ubicada en el municipio Padre Noguera de Mérida. Aseguró que una vez concluidas las reparaciones aportarán más de 70 megavatios en las entidades. Asimismo, evaluó la situación del canal de descarga y las mejoras de los servicios auxiliares. El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, afirmó que el gobierno de Venezuela mantiene una deuda con las líneas aéreas por un total de 3.700 millones de dólares. Figuera sostuvo que el dinero está represado en Cadivi y corresponde al Ministerio de Finanzas y al Banco Central de Venezuela cancelar la deuda. El ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas manifestó que el gobierno nacional adquirió convenios bilaterales sobre transporte aéreo, lo que obliga a permitir que las líneas y las aerolíneas cobren los ingresos en divisas. Figuera afirmó que de 32 aerolíneas que prestaban servicios, solo 18 se encuentran operativas en la actualidad. El ministro de Educación Universitaria, César Trompis, aseveró que están preparando la convocatoria de elecciones en todas las universidades del país. Hemos recibido el informe de la alta comisión
que está preparando los procesos electorales en cada una de las universidades y que en las próximas semanas ya estará dando resultados bien concretos en el adelanto de la aplicación de la sentencia 0324. Trompis afirmó que el gobierno nacional está invirtiendo en planes para mejorar los comedores y servicios de transporte en todas las universidades del país. Más de 8 meses lleva la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia sin electricidad. La decana de esta área, Beatriz González, señaló que desde entonces se registran hurtos a diario en las aulas y laboratorios de esa casa de estudios. Desde las fallas eléctricas de marzo, la subestación eléctrica que surtía a esta facultad fue desmantelada, situación que obligó a los estudiantes a recibir clases en otras facultades. Desde ese momento, la Facultad de Ciencias completa, Dictiluz, la FEDA y la Facultad de Ingeniería Química y Petróleo estamos sin electricidad. Lo que nos ha llevado es que nos han robado los cables de todos los espacios, ya como los cables subterráneos que existen desde la subestación, que fue la desmantelada en ese momento, ya están viniendo por los cables de los edificios. Da tristeza cómo están acabando con la Facultad Experimental de Ciencias, una facultad tan importante en nuestra región, en nuestro país. González afirmó que por esta situación la población estudiantil ha disminuido de 1.300 a 600 jóvenes. Exhortó a los organismos de seguridad mayor vigilancia. En Colombia, este miércoles se pronostican grandes problemas de movilidad en Bogotá por manifestaciones en diferentes puntos de la capital. Esto luego de que los líderes de las centrales obreras y movimientos sociales convocaran para hoy a un segundo paro nacional en el 7º día de protestas contra las medidas económicas del presidente Iván Duque. Tatiana Gordillo, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene todos los detalles. Adelante, te escuchamos, Tatiana. Hoy se cumple el 7º día de paro nacional acá en Colombia. En la capital del país, la situación en varios de los sistemas de transporte masivos es esta que ustedes están viendo. Personas agolpadas frente a los portales de Transmilenio, el sistema de transporte prioritario acá en la capital colombiana. Muchas personas que no han podido ingresar, manifestantes que intentan en reiteradas ocasiones ingresar al sistema. Y también hay muchos sitios, muchas plazoletas donde se agolpan cada vez más manifestantes, sobre todo estudiantes que siguen protestando contra todas estas decisiones del gobierno nacional. Acá, por ejemplo, en el noroccidente de Bogotá, ustedes ven varios manifestantes. Se espera que durante todo el día se presenten más manifestaciones en varios sitios de Bogotá. Hasta ahora no se han presentado disturbios ni problemas de orden público, pero sí muchos bloqueos que están afectando sobre todo al transporte de los ciudadanos. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Tatiana. En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera dio un plazo de una semana para la policía de que aclare las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, después de que la organización Human Rights Watch acusara a ese cuerpo de uso excesivo de la fuerza y abusos contra los detenidos. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, indicó que la Dirección de Carabineros deberá revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos que se han significado cuestionarios y también denuncias. Por su parte, el cuerpo policial reconoció en un comunicado la necesidad de hacer profundas reformas en sus procedimientos y destacó que serán investigados los casos vinculados a abusos y violaciones de derechos humanos. Se conoció que entre las víctimas de estos supuestos delitos hay 422 niños y adolescentes y también 41 extranjeros, en su mayoría colombianos y peruanos, mientras que el estudiante de psicología Gustavo Gatica, de 21 años, se convirtió en el primer chileno en quedar totalmente ciego por perdigones disparados por agentes antidisturbios durante las protestas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. No se aparte, ya venimos con más información. La niña Estefanía Lugo requiere con carácter de urgencia Prograf de 1 miligramo y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse con su madre Marlene Rojo al 0414-140-7839. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. El gremio de enfermería salió nuevamente a reclamar sus derechos y a rechazar la grave situación que vive el sector salud. Maoli Aldana, desde el Hospital Clínico Universitario de Caracas, nos trae el reporte. Buenas tardes, Maoli.
Buenas tardes. Las enfermeras sostienen que tienen suficientes razones para seguir en las calles. El día de hoy, además, protestan por el despido de una de sus compañeras en el hospital Pérez Carreño. Consideran que con este tipo de medidas solo perjudican a los pacientes y al sistema de salud. Perdieron ustedes, porque una enfermera puede buscarse otro oficio y ganar más dinero que lo que paga un hospital. Perdió el paciente porque no va a tener quien atenderlo. O van a hacer como lo que están haciendo en la Maternidad Santana, que están contratando estudiantes de enfermería del segundo semestre. No tienen las competencias que tiene una enfermera para garantizar cuidado de atención. Así que pueden seguir destituyéndonos, pero no van a silenciar la voz de protesta. En la noche está trabajando una sola enfermera por servicio con 18 y 20 pacientes. Entonces no vale la pena porque no es válido, porque nos afecta nuestra salud, tanto mental como física, y nuestros sueños. A esta protesta también acudieron miembros del sector educativo, pues han insistido en que van a luchar juntos por un mejor salario, pues no quieren bonos, sino un sueldo que les permita cubrir la canasta básica alimentaria y también sus necesidades básicas. En nuestro aporte ustedes sigan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Venezuela celebra este miércoles el Día de la Aviación Militar con el fin de reconocer la labor que desempeña esta institución para garantizar la defensa del territorio nacional. La designación de esta fecha fue decretada por el fallecido presidente Hugo Chávez y obedeció a que el 27 de noviembre de 1992 la Fuerza Aérea dio origen a una nueva etapa de la aviación militar como institución protectora del orden interno y del desarrollo del país. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a los hombres y mujeres de esta institución y destacó la labor desempeñada en la defensa de la soberanía del territorio venezolano. Ganaderos en Carabobo siguen registrando un decrecimiento en el consumo de carne. Consideran necesario liberar los precios para impulsar la producción nacional. Rodolfo Blanco tiene los detalles. Adelante. En la víspera de la Feria del Búfalo que se realizará en Carabobo, los ganaderos revelaron que el bajo poder adquisitivo de los venezolanos sigue influyendo en la disminución del consumo de carne. El consumo, sí, no es el esperado por nosotros. ¿Por qué no es el esperado por nosotros? Porque creemos que todavía hay una recesión económica a nivel del consumidor. Sin embargo, informaron que la producción nacional viene registrando un incremento. La liberación de los precios nos favorece también a nosotros porque ya podemos tener una estructura de costo estable y saber a qué precio nos atenemos y a cómo podemos salir al mercado. La Feria Nacional del Búfalo Carabobo 2019 será a partir de este jueves. Contará con 30 ganaderías de todo el país, 80 expositores y la exhibición de más de 400 animales. Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que para el año 2020 se mantendrá la meta de construir 500.000 viviendas para los venezolanos a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo anuncio que mantengo la meta de 500.000 viviendas construidas, cómodas para el pueblo en el año 2020. 500.000 viviendas más, año 2020, rumbo al Plan de la Patria 2025 de vivienda. Mantenemos la maquinaria, pues. Esto implica inversión en bolívares, en petro, en euros, en yuanes. Implica cabillas, cemento. Implica miles de trabajadores, empresarios. Y en ese rumbo nos vamos a mantener. Hoy, miércoles 26 de noviembre, estoy feliz de haber llegado a la meta de 2.900.000. Vamos rumbo a los 3 millones y la Gran Misión Vivienda Venezuela crece, pica y se extiende. Según el mandatario, su gestión a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha garantizado como un derecho humano la obtención de viviendas para los venezolanos. En Monagas, habitantes del sector San Rafael en Maturil denunciaron la falta de agua en la zona desde hace 8 meses. Señalaron que la situación se ha agudizado en los últimos días. Nuestro compañero Luis Bustamante con los detalles. Adelante, Luis. Vecinos se surten de tomas improvisadas a las que deben acudir a diario, lo que acarrea enfermedades en la población. 8 meses se llevaron la bomba, no la han arreglado. Y de verdad que hay personas con hernias discales, todos los días tenemos que agarrar con esos carritos con agua. En el colegio de San Rafael, los niños son devueltos a sus casas debido a la escasez del recurso hídrico. Y hay varios kinder
y no están yendo ninguno, ni el kinder, ni la primaria, nada, por este problema del agua. Una de las tomas proviene de una urbanización cercana que les facilitó el servicio en un horario puntual. A las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Siempre estamos constantemente llenándole las perolas. Eso sí, a las 5 ya de la tarde se recoge la manguera porque por medio de Laguna Sur no autorizó en esa parte. El problema de la falta de agua está afectando a más de 800 familias que habitan en el sector San Rafael. Del estado Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Gracias, Luis. El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, rechaza que se culpe al presidente Nicolás Maduro de los hechos ocurridos en Colombia. Asegura que la entidad es territorio libre de paramilitares. Diana Vázquez con los detalles. Gracias. Buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan. A esta hora, Freddy Bernal asegura que el gobierno nacional tiene el control político, militar y policial de la zona fronteriza para evitar que se generen hechos irregulares. Los urabeños, los rastrojos, el cartel de Golfo Escobar y la línea ya no existen en San Antonio del Táchira ni en Ureña. Lo hemos lanzado para el otro lado de la frontera para que vayan con su actividad delictiva del otro lado. Aún hay presencia en la zona de la Fría, pero tendrán sus meses contados. Así que de este lado ni habrá guerra civil, ni habrá terrorismo, ni habrá desestabilización. Allá ellos que no han podido controlar de ese lado. A propósito de los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 1992, donde dice que el gobierno nacional cuenta con el respaldo policial. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. El dirigente político independiente Armando Amengual considera que la mesa de diálogo deben concentrarse en ofrecer soluciones a los problemas cotidianos. Expresó que en estos momentos el pueblo está exigiendo que la dirigencia política se enfoque en los problemas que afectan directamente a la sociedad. Se hace importantísimo que la clase política, los partidos que están representados en la Asamblea Nacional acompañen la agenda de protesta por una agenda de soluciones. Establecer acuerdos parciales en cuanto al tema de la energía eléctrica, por ejemplo. Lo que está ocurriendo en Planta Centro es sumamente grave. Lo que está ocurriendo con el suministro de la gasolina, lo que está ocurriendo con el tema de los servicios públicos. Era necesario atender directamente estos problemas para evitar que el país caiga en una etapa de violencia como lo que están sufriendo países vecinos. En el municipio Julián Mellado del estado Guárico se inauguró una sucursal de Farmapatria en el Hospital Francisco Antonio Rísquez para garantizar medicamentos gratuitos a los pacientes de esa entidad. Durante la inauguración estuvo presente el alcalde de la jurisdicción, César Gómez, quien informó que para obtener estos fármacos los pacientes deben asistir a consulta médica en los centros ambulatorios y obtener un récipe para la adquisición de los mismos. Hemos venido aquí a hacer la inauguración de esta importante farmacia comunitaria que va a venir a ayudar a todo el tema de la distribución de medicamentos en nuestro municipio de Julián Mellado, en sus dos parroquias, en Sosa y El Sombrero. Esta farmacia son los medicamentos completamente gratuitos y vamos nosotros a un proceso de distribución a través de los CMP, que son los equipos básicos que tenemos en los diferentes comunidades, en los diferentes sectores. Afirmó que seguirán trabajando e invirtiendo en el sector salud para mejorar la atención a los habitantes del municipio. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. A regreso. Ni pan ni mantequilla. Donald Trump cumplió con famosa tradición de acción de gracias. Los detalles al volver. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo Nieves en México. Así es, Endrina. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo hacia las intervenciones tras la declaración de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien indicó su intención de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En conferencia de prensa, López Obrador indicó que no desea polemizar sobre el tema que podría implicar acciones estadounidenses contra esos grupos criminales. Este martes, Trump aseguró que afrontará sin problemas la polémica resultante de tomar esa medida, aunque sin detallar las acciones a tomar. Sin embargo, admitió que le ha ofrecido al mandatario mexicano colaborar en la lucha contra los cárteles, algo que por el momento ha sido rechazado. En Estados Unidos, al menos 100 millones de personas se encuentran bajo alerta ante una poderosa tormenta de nieve que paralizó parte de Colorado, Utah, Wyoming y Nebraska.
Los fuertes vientos y nevadas provocaron el cierre de escuelas, edificios públicos y carreteras y amenazan con dejar en tierra a millones de personas que tienen previsto viajar para celebrar el Día de Acción de Gracias este jueves. Se conoció que hasta el momento 1.164 vuelos comerciales cancelados y retrasados en otros 4.334 itinerarios. En Albania este miércoles siguen las operaciones de rescate para intentar sacar entre los escombros a más supervivientes del terremoto de magnitud 6.4 grados que la madrugada de este martes sacudió al país dejando 30 muertos. Los trabajos se concentran en Tumana y también en Durrës, las dos localidades donde más personas fallecieron tras derrumbarse los edificios en los que se encontraban. Hasta el momento, 45 personas han sido rescatadas con vida y 650 resultaron heridas, 8 de ellas en estado crítico. Regresamos a Estados Unidos, donde un juez federal de Oregon bloqueó la entrada en vigor de una medida del gobierno de Donald Trump que exigía que los inmigrantes demostraran que cuentan con un seguro de salud a fin de obtener una visa. La decisión se produce tras una demanda introducida por una organización sin fines de lucro que argumenta que la norma impediría que casi 2/3 partes de los inmigrantes elegibles recibieran el visado. Continuamos en Estados Unidos. Al menos 3 personas resultaron heridas leves tras una gran explosión y un posterior incendio registrados en la madrugada en una planta de productos químicos en el este de Texas. Según medios locales, la onda expansiva llegó a kilómetros de distancia, dañando los cristales de varias casas y una escuela, y sus efectos fueron detectados incluso por un satélite. Todos los trabajadores de la planta están a salvo. En Bolivia, el gobierno interino anunció el nombramiento de un embajador en Estados Unidos por primera vez en 11 años. Se trata de Walter Oscar Serrate, quien asumirá el cargo después del anterior funcionario fuera expulsado por Washington a raíz de un conflicto diplomático durante el ejecutivo de Evo Morales. La designación de Serrate, quien fue embajador y representante permanente de Bolivia ante la ONU, deberá ser ratificada por el Senado. El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría la Comisión Europea, que estará presidida por la alemana Ursula von der Leyen. En su discurso, la funcionaria reiteró su compromiso en la lucha contra la crisis climática. Defender el libre comercio y situar al bloque comunitario como una potencia digital. El organismo comenzará a trabajar desde este 1 de diciembre por un periodo de 5 años. En Argentina, el presidente electo Alberto Fernández sugirió que el Fondo Monetario Internacional no envíe los 11.000 millones de dólares que se restan por llegar al país del préstamo de 56.300 millones concedido en 2018. El próximo mandatario destacó que busca cumplir con los compromisos, sin embargo llamó al organismo a debatir el tiempo que necesita la nación para volver a poner en marcha su economía en recesión desde hace más de año y medio sin recibir más dinero. En Irak, el primer ministro Abdel Mahdi anunció que 2.500 personas fueron liberadas y que otras 240 siguen detenidas tras las protestas que se registran en ese país, aunque insistió en que el Estado está bajo gran presión. El país está a punto de cumplir 2 meses de manifestaciones que han llevado a miles de personas a exigir espontáneamente en la calle la salida de sus políticos y el fin de la corrupción, al tiempo de demandar empleos y servicios. Y cerramos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump cumplió con la tradición establecida en el año 1989 por el presidente George Bush e indultó a 2 pavos con motivo de la fiesta de Acción de Gracias. El mandatario debía dar el perdón a una de las 2 aves bautizadas como Pan y Mantequilla, pero al final se decantó por salvar a ambas. Ahora los animales que enviaron desde una granja de Carolina del Norte vivirán el resto de sus vidas en la Universidad de Virginia Tech. Bueno, Pan y Mantequilla deben estar felices. Deben estar contentos con esa noticia. Irán produce la mayor parte del azafrán del mundo y espera exportar más especies costosas que son importantes para la economía de la nación. Pero los agricultores iraníes tendrán que superar las renovadas sanciones estadounidenses para impulsar las ventas. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, nos cuenta más. Mientras los agricultores cosechan azafrán en los campos del nordeste de Irán, el principal productor de la famosa cosecha de oro rojo busca impulsar las exportaciones. Los recolectores trabajan rápidamente porque las flores moradas solo florecen por un corto tiempo. La especia es la más cara del mundo, en parte porque requiere una gran cantidad de mano de obra para producir pequeñas cantidades de azafrán.
El azafrán provee sustento a los trabajadores, agricultores, comerciantes, tenderos, todos. Los trabajadores separan cuidadosamente la pequeña porción de la planta que se convierte en una especia que tiene tanto sabor como propiedades medicinales. El azafrán, la especia carmesí, derivada de la flor morada Crocus sativus, ha sido durante mucho tiempo un ingrediente clave en los alimentos de la medicina tradicional persas. El azafrán también es importante en otras culturas. Los exportadores dicen que las sanciones impuestas por Estados Unidos afectaron el alcance global del azafrán de Irán, pero Irán produce quizás 400 toneladas de azafrán seco al año, aproximadamente el 96% del total mundial. Mientras que otros productores pueden estar ganando terreno, los comerciantes y agricultores iraníes dicen que todavía confían en que su calidad y cantidad dominarán el mercado en el futuro previsible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Momento de hacer una nueva pausa, Andrina. A regreso venimos con más información, así que quédense allí. Amigos, comenzamos las noticias deportivas con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El tercer duelo entre Leones de Caracas y Navegantes de Magallanes fue suspendido por lluvia luego del noveno inning, con la pizarra igualada a 5 carreras. Los navineros comenzaron anotando 2 rayitas en el primer episodio y en el inicio del séptimo alcanzaron 2 más, colocando la pizarra 4-0. En el cierre de esta misma entrada, Leones concretó una ofensiva producto de un gran slam del jardinero Erickson Leonora, que igualó el marcador a 4 carreras. Seguidamente, en el noveno, los valencianos fabricaron otra más y se fueron arriba 5-4. Para el último turno de los melenudos, Juan Silveiro conectó un imparable que empató el cotejo a 5 carreras antes de que empezara la lluvia. Se tiene previsto que el encuentro de los 2 eternos rivales se reanude este domingo a la 1 de la tarde en las mismas circunstancias en las que fue suspendido. Seguimos con la victoria de Caribes de Anzoátegui 3-1 frente a los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. El conjunto oriental anotó una rayita en el tercer episodio y 2 en el sexto, mientras que Tigres anotó solamente la única carrera en el cierre del noveno. Durante el encuentro, el jardinero René Reyes conectó su inatrapable 1000 para así convertirse en el noveno jugador que logra tan importante hazaña en la Liga Venezolana del Béisbol. Amigos, cerramos el recorrido por la pelota criolla con las Águilas del Zulia, quienes liderando la actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol. Este martes, los Rapaces vencieron a Bravos de Margarita 14-5 en el estadio Nueva Esparta del sector Guatamare, donde ambos equipos jugarán una serie de 3 partidos. Así es. Amigos, y comenzamos esta su sección Estrenos y Estrellas con Jennifer López y Alex Rodríguez. Ellos estarán juntos, pero esta vez en una nueva serie titulada Thanks a Million. Junto a Kristen Bell, Tracy Morgan, entre otros artistas, participarán en la serie Thanks a Million, en un formato de telerrealidad que repartirá $1 millón. Cada capítulo del programa televisivo contará con una celebridad invitada que iniciará una cadena de solidaridad al entregar $100,000 a una persona anónima a cambio de un favor. Luego, el destinatario deberá compartir la mitad del dinero con otra persona hasta continuar en una cadena que a lo largo de 10 episodios repartirá un total de $1 millón. Para todos los que disfrutan el tema All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, les cuento que la estrella recibió por esto 13 premios Guinness, teniendo ahora el título a la canción navideña en solitario más alta en el ranking Hot 100, también la más escuchada en un margen de 24 horas y más semanas en la lista Top 10 de Reino Unido por un tema navideño. Los 3 récords forman parte del libro que publicará la organización Guinness en el año 2020 y Mariah recibió los honores en su show navideño en Las Vegas, donde invitó al responsable de entregar los premios para que se uniera a ella en el escenario y frente a sus fanáticos le entregara sus reconocimientos.
Maluma sigue dejando a los latinos muy en alto, convirtiéndose en el primer latino en aparecer en la portada de la revista GQ. El cantante colombiano aparece como el hombre del año en esta afamada revista. Su amplia trayectoria en la música se fue a un punto a favor para que lograra posar para esta editorial. El artista de Medellín se ha convertido en un ícono tanto en la música como en la moda por combinar estas dos facetas que lo apasionan, además del éxito de sus letras. Y Camila Cabello estrenará un nuevo videoclip promocional titulado Living Proof. En el actual personifica a una ninfa enamorada. Mediante su cuenta en Instagram, la artista se mostró entusiasmada por esta iniciativa e invitó a sus seguidores a disfrutar de este material. La canción fue compuesta por Ali Tamposi, Camila Cabello, Justin Turner y también los productores Madman y Robin. En este nuevo video dirigido por Alar Ferguson, Camila vuelve a servirse de elementos líricos y románticos para transmitir una idea de cuento de hadas. Bodies crashing right into you when we align. Oh yeah, do you feel me? Can you feel me? 'Cause I can't breathe. Where did you come from, baby? And what you sent to save me? It's getting every move. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña Noswil Rodríguez, diputada a la Asamblea Nacional por el PSUV. Así es, ya venimos. La Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional exige a las autoridades el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos este viernes en la comunidad Icabarú de la etnia Pemón, en el municipio Gran Sabana. Manuel Covela nos amplía. Adelante, Manuel. Sí, buenas tardes. La presidenta de esa instancia parlamentaria, Gladys Guaipo, señaló que ese tipo de hechos no es aislado y que ya han ocurrido otros durante los últimos años. Exige respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Arremeten personas que no sabemos con qué intención y atropellan a personas en nuestra comunidad. Entonces nosotros estamos esperando una respuesta del gobierno que hasta el momento hacen ya 5 días y no se han pronunciado. No sabemos en realidad quiénes son y cuántos son. La diputada recordó que el artículo 119 de la Constitución Nacional establece que el Estado debe reconocer a los pueblos indígenas y respetar sus tradiciones. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana, Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Continuamos. El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, indicó que el delito de homicidio está disminuyendo. Así lo aseveró durante la conmemoración del 18º aniversario de la fundación de la institución, actividad que contó con la presencia del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Nosotros hemos remitido al Ministerio Público 118.853 expedientes. Se procesaron 363.146 evidencias en los distintos laboratorios, 218.099 experticias remitidas al Ministerio Público, la detención de 64.426 personas incursas en delito. Se desmantelaron 3.022 organizaciones dedicadas al crimen. Se recuperaron 7.104 armas de fuego y 31.155 municiones. Se han recuperado hasta la fecha 15.839 vehículos entre carros y motos. En delitos que están relacionados con material estratégico, se han detenido a 866 personas y se ha logrado la recuperación de más de 1.300 toneladas de material estratégico. Durante el acto ascendieron a 148 funcionarios y se entregaron 293 reconocimientos. En Bolívar, habitantes de diferentes sectores de la Vista al Sol en San Félix denuncian que tienen problemas en cuanto al suministro de servicio de agua. Aseguran que para obtenerlo tienen que pagar hasta 80.000 bolívares. Nuestro compañero Enderson Pérez nos amplía.
Tenemos un mal servicio de agua de hace aproximadamente 20 años. Aquí el servicio de agua es caótico. Los que regularmente nos viene el agua, nos llega el agua una noche y pasa 3 y 4 días sin venirnos el agua. El servicio está viniendo natural, un agua amarilla, un agua que no es de consumo humano. Alegan que a la problemática del agua se le suma el gas doméstico. Señalan que para comprarlo deben esperar hasta 15 días. El gas doméstico no llega. Todos los estantes que antes estaban en la parroquia Vista del Sol fueron eliminados. Entregan 15, 20 días después y cobran un montón de dinero que muchos vecinos no tenemos para cubrir. También denunciaron que otro de los problemas que los afecta es la falla en la recolección de desechos sólidos, por lo que aseguran que se han desatado enfermedades respiratorias y de la piel. Desde el estado Bolívar, Enderson Pérez, el noticiero Venevisión. 3 tigres de Bengala arribaron a Florida, Estados Unidos, luego de una operación de rescate. Los felinos fueron retirados de un circo en Guatemala y serán llevados a un refugio para animales en Tampa. José Pernalete, de La Voz de América, nos cuenta más. La vida de 3 tigres de Bengala dio un giro a partir de este lunes cuando arribaron en un vuelo procedente de Guatemala. Simba, Kimba y Max fueron rescatados de un circo en esa nación centroamericana por la organización Defensores Internacionales de los Animales, ADI por sus siglas en inglés. Es la Operación Libertad. Esta organización ha rescatado durante esta operación más de 20 animales. Angie Gabor es voluntaria de la organización Big Cat Rescue. Estuvo muy emocionada durante la llegada de los 3 tigres. El traslado de las fieras se ha ejecutado tras casi un año esperando la autorización. Un largo camino hacia su nuevo hogar en Estados Unidos. Porque hay muchos permisos y muchos papeleos que hay que completar para el traslado de estos animales aquí. Este viaje, ellos salieron de Guatemala creo que a las 2:30 de la mañana y acaban de llegar. Los especialistas en vida silvestre advierten que el tigre de Bengala se encuentra en peligro de extinción. De hecho, contabilizan mayor número de felinos de este tipo en manos privadas que en su hábitat natural. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, los animales fueron llevados a Tampa, en el centro de Florida, a un lugar de refugio para el resto de sus vidas. Cada uno de su hábitat tiene aproximadamente 4.000 pies cuadrados. Tienen piscinas, tienen árboles, grama, muchas áreas para ellos jugar y esconderse, cuevitas para ellos dormir. Quienes los rescataron afirman que estos tigres pasaron por malos tratos en Guatemala, país que a través de leyes prohibió la tenencia de este tipo de animales en circos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional, también es integrante de la Comisión Preliminar para la Renovación del CNE, la diputada Nosliu Rodríguez. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, por tener el honor de compartir aquí con ustedes en esta entrevista. Diputada, es muy interesante comenzar a hablar acerca de lo que sucedió el día de ayer. Veíamos intervenciones de diputados de España, de Italia, de Argentina, de Costa Rica en el seno de la Asamblea Nacional y el mensaje que ellos tenían era reiterativo. Ellos apuntan a que en Venezuela no existe una democracia transparente y señalan que aquí se vive una dictadura. ¿Qué opina usted acerca de estas intervenciones y qué opiniones le merecen en conjunto toda esta participación? Bueno, en primera instancia, una profunda contradicción además, porque nosotros decíamos y además interactuábamos entre los diputados del Bloque de la Patria que en una dictadura, y en una dictadura, por ejemplo, como la que vivió España con Franco, no se hubiese podido llegar al Parlamento de ese país y gritar que había una dictadura y gritar que el presidente de la República era un tirano y que violaba los derechos humanos y que una vez que eso ocurriera salieran de allí y no pasara nada y no fueran reprimidos y no fueran perseguidos. En Venezuela, a diferencia de España, pues ellos expresaron todo lo que dijeron sobre nuestro país, violaron además nuestra independencia, nuestra soberanía, al promover todos estos insultos hacia nuestro presidente, hacia la patria de Bolívar y Chávez, pero además de todo eso es que estaban siendo grabados por más de 200 medios de comunicación que estaban allí. Venevisión, por supuesto, estaba allí y pudo captar lo que decían estos diputados, pero también, además, las amenazas con las que fueron estos parlamentarios
a el seno de la Asamblea Nacional. No solo fueron a hablar de que en Venezuela había una dictadura, que es una contradicción, como yo te decía, sino que también incluso fueron a amenazarnos y a decirnos a diputados a la Asamblea Nacional que pedirían sanciones individuales para nosotros y que seríamos perseguidos por el mundo políticamente solo por estar del lado del presidente Nicolás Maduro, pero también por estar del lado de la democracia y por estar del lado de la revolución bolivariana. Nosotros creemos que esta es, bueno, una violación flagrante a nuestra independencia, una violación a los derechos de los parlamentarios venezolanos del bloque de la patria e incluso una violación hacia el derecho de las mujeres, porque la diputada Ilenia Medina y yo fuimos atacados verbalmente por un diputado español, además. ¿Qué les dijo? ¿Cómo fue? A nosotros. Quiero que nos hable acerca de ese incidente y también quisiera conocer cómo fue el ambiente, qué se sintió estar sentada allí, usted como diputada, porque lo que pudimos observar cuando se analizan los videos es que habían gritos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? También, por otra parte, los diputados decían que Venezuela no estaba sola, mostrando su solidaridad, y ellos de alguna forma estaban tratando de defender la democracia de la manera que ellas lo conciben. ¿Qué sintió usted al estar allí? Bueno, yo creo que una profunda indignación por cómo se trata de pisotear el nombre de Venezuela, el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar. Uno de los elementos que ellos planteaban era que Venezuela y España tienen una historia en común que celebrar. No hay nada que celebrar en esa historia, porque esa historia en común son los millones de indígenas asesinados. Es todo lo que saqueó la corona española hace 500 años, que llegaron a las tierras de América. Entonces no hay nada que celebrar, y cómo ellos intentan celebrar el genocidio hacia Venezuela, cómo tratan de pisotear el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestros héroes. Pero sin embargo la respuesta ante esa indignación que sentimos hacia los insultos fue, bueno, la respuesta de que así como Bolívar los expulsó hace 200 años en las diversas batallas, nosotros también los expulsaríamos de nuestras tierras. A ellos que hoy vienen a ofender a la lucha del pueblo venezolano, que hoy vienen a ofendernos a nosotros como diputados. Y en el caso sobre la pregunta que me hacías, bueno, amenazas contra la diputada Ilenia y contra mí de que seríamos perseguidas por parte del gobierno español y que ellos así lo promoverían, que intentarían sancionarnos también individualmente. Además, bueno, nosotros ese tipo de amenazas, además de causarnos indignación, también nos causaron un poco de risa, porque no hay cuentas en España, no hay nada que no tengan que buscar en España, pero además en mi caso ni siquiera he visitado España nunca. Entonces, bueno, nosotros además nos resbalan sus amenazas, pero también le dijimos, y yo tuve un mensaje contundente luego una intervención que tuve en la asamblea: nosotras no tenemos miedo, las mujeres venezolanas no tenemos miedo, las mujeres chavistas no tenemos miedo, no le tenemos miedo. No le tuvimos miedo a ese imperio español hace 200 años, no le tenemos miedo ahora al imperio norteamericano, ni le tenemos miedo a sus amenazas de que seremos perseguidos, porque además nosotros llevamos la dignidad de este proyecto revolucionario, del proyecto bolivariano, pero además acompañamos la lucha del pueblo venezolano por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Diputada, acerca del trabajo que están haciendo en la Comisión Preliminar del Consejo Nacional Electoral, estaba previsto que el día de ayer en la mañana tuvieran una reunión y presentaran al país una suerte de cronograma definitivo, como una hoja de ruta acerca de los pasos que se van a seguir. ¿Qué se ha adelantado en esa comisión y en qué estatus estamos hoy en cuanto a la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral? Bueno, como yo te decía, he manifestado en múltiples entrevistas, estamos trabajando en todo lo que ha sido el plan de trabajo que vamos a presentar en esta primera fase. Se han presentado dos propuestas, una propuesta de la oposición venezolana y una propuesta nuestra presentada por el bloque de la patria, donde por supuesto estas propuestas y la propuesta presentada por nosotros está enmarcada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero en la Ley del Poder Electoral, y estableciendo todos los lapsos que establece esta ley, que es aproximadamente un mes. Nosotros hemos presentado un plan de trabajo al que incluso también hemos tratado incluso de acortar un poco los lapsos, porque sabemos, bueno, que el año que viene hay elecciones parlamentarias. Sabemos que desde la mesa de diálogo también uno de los acuerdos, además de que nosotros volviéramos a la Asamblea Nacional los diputados del bloque de la patria, es que se refrescara ese Consejo Nacional Electoral. Y bueno, estamos en ese proceso evaluando los diversos planes de trabajo. Nosotros estuvimos evaluando también desde los miembros que estamos en la comisión, con también los integrantes de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, la propuesta
presentada por ellos. Creemos que es una propuesta muy mal trabajada incluso, y por eso, bueno, también nosotros les hacíamos algunas acotaciones y, bueno, estamos esperando que en ese proceso ¿Cuál es de la propuesta diálogo, que ustedes están presentando hasta la fecha? ¿Qué es lo que están planteando? bueno, como yo te decía, está enmarcada en la ley orgánica del Poder Electoral. Primero, bueno, debe hacerse la convocatoria de las propuestas de la sociedad civil para quienes van a conformar el comité de postulaciones del Consejo Nacional Electoral. Pero además de eso, esto debe tener un tiempo estipulado. 2 días, además, se establece que debe realizarse en por lo menos 2 medios de comunicación la publicación de estas propuestas, y una vez que esto ocurra, tiene que tomarse su tiempo, aproximadamente 1 semana, a la sociedad civil para hacer sus propuestas, pero luego tendríamos que evaluar nosotros esas propuestas para que sean, una vez de evaluadas, sean llevadas a la plenaria de la Asamblea Nacional, y las 2/3 partes de los presentes en la plenaria de la Asamblea Nacional pudiéramos aprobar o no esta lista presentada por la comisión preliminar. Es por eso que, bueno, lleva su tiempo, es un proceso también muy delicado y que además no es cualquier cosa. Habla de la renovación de uno de los poderes del Estado. Y por eso creo que debemos tomarlo con mucha seriedad, pero también tenemos que tomarnos nuestro tiempo para evaluar no solamente este plan de trabajo que estamos evaluando desde la oposición y desde el Bloque de la Patria, sino también para evaluar las postulaciones que sean enviadas por la sociedad civil. Diputada, algunos voceros de la oposición desestiman el trabajo que se está haciendo desde esta comisión, pues aseguran que, como ustedes insisten en la condición de desacato de la Asamblea Nacional, al final los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral pudieran ser electos por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué le dice usted a ellos? Bueno, principalmente yo creo que quienes han tratado de malponer en esta iniciativa son los sectores violentos de la oposición venezolana. Son quienes no creen en el diálogo, son quienes no creen en la democracia y han tratado de desestimar este esfuerzo que estamos haciendo, tanto diputados de la oposición como diputados del Bloque de la Patria, que creemos en el encuentro y en el acuerdo. Eso en primera instancia. Hay un elemento importante que tú acabas de mencionar y es el elemento del desacato. Si la Asamblea Nacional no saliera del desacato, va a ser imposible que nosotros podamos nombrar o que se puedan aprobar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos decidido avanzar. El Bloque de la Patria ha decidido avanzar en el marco de todo lo que está ocurriendo en la política venezolana, en el marco de los acuerdos de diálogo, pero sin embargo estamos seguros y estamos claros de que es necesario que haya una mayoría opositora consciente que entienda que debemos salir del desacato para poder elegir a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Si esto no llegara a ocurrir, por supuesto el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, tiene la atribución de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, no porque lo diga yo, lo diga el Bloque de la Patria, está establecido así en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o incluso porque pudiera ocurrir omisión legislativa y también le correspondería al Tribunal Supremo de Justicia nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Nosliu Rodríguez, diputada de la Asamblea Nacional por el PSUV, integrante de la Comisión Preliminar para la Renovación del CNE. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Nieves. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz tarde.